bajo el kilométrico título de la increíble y triste historia de la cándida Heréndira, y de su abuela desalmada. El célebre escritor Gabriel García Márquez publicó un libro de 7 potentes cuentos, escritos entre 1968 y 1972. En ellos desarrolla su original propuesta literaria, conjuntando el estilo formal con el experimental. El presente libro resulta propicio para definir el género llamado realismo mágico. Como sabemos, los escritores agrupados en esta tendencia, expresan las emociones valiéndose de la narración de hechos prodigiosos. De modo que encontraremos extravagancias como, hombres con alas, seres que crecen aún después de muertos, mariposas de papel que cobran vida, y peces que vuelan en el aire, por mencionar solo algunos. Lo que más llama la atención, es que esos detalles extraños no se cuestionan, y son asumidos por los personajes como parte de la normalidad. Por consiguiente, la línea divisoria entre la literatura fantástica y el realismo mágico queda muy difusa. No obstante, permanece dentro de los parámetros del realismo, porque a fin de cuentas no se decanta de lleno en la ficción mágica, sino que solamente recurre a ciertos detalles. Esto significa que no debemos tomar al pie de la letra los sucesos narrados. La presencia de elementos sobrenaturales constituye un recurso más para crear símbolos y metáforas, con el fin de reforzar el sentimiento y las ideas expresadas. En la red podemos encontrar opiniones de algunos lectores, que si leen al pie de la letra, se manifiestan escandalizados por historias como la de la cándida Heréndira, y basan sus juicios en la moralidad, o en la autenticidad de los hechos narrados. Se les olvida que la literatura se entiende como un arte, un juego creativo de ficción, en donde importan más los mensajes intrínsecos, que la moralidad o la verosimilitud de los detalles superficiales. En efecto, no debemos juzgar la calidad de un texto literario, midiendo con la vara de los valores morales, ni por la improbabilidad de los hechos narrados. Es verdad que resulta impactante la presencia de un personaje como Heréndira, en especial cuando nos enteramos de que ejerce el oficio más antiguo del mundo, y tiene que atender diariamente una fila interminable de clientes en medio del desierto. Sin embargo, el significado de este personaje es mucho más profundo. En mi interpretación, tal vez se refiera a la explotación que por siglos efectuaron los colonizadores europeos, en perjuicio de las naciones indígenas. Si solamente nos basáramos en la moralidad de los actos narrados, como parámetro para recomendar textos literarios, no habría libros que pudieran salvarse de nuestra cacería de brujas. Ni siquiera la Biblia. La controversial historia de la adolescente Heréndira, es la más conocida de este volumen. Sin embargo, no es la mejor, por lo que los lectores no deben basar su juicio en esta única obra, pues estarían descartando otras muestras geniales de la literatura de Gabriel García Márquez. Veamos. Un señor muy viejo con enormes alas, inicia el volumen de manera contundente. Este cuento trata sobre el hallazgo de un ser alado, aparentemente un ángel, y de la torpeza con la que le tratan los seres humanos. Generalmente ponemos nuestra atención espiritual, exclusivamente en los ritos de la religión, y nos olvidamos de abrir los ojos a los verdaderos prodigios de la existencia humana. Sucedió que por esos días, las ferias errantes del Caribe, ofrecían al público el triste espectáculo de la mujer que se había convertido en araña, por desobedecer a sus padres. Era una tarántula espantosa del tamaño de un carnero. Durante la función se contaba que siendo una doncella, se había escapado a un baile sin el permiso de sus padres. Y cuando regresó, un trueno pavoroso abrió el cielo en 2 mitades, y por aquella grieta salió el relámpago de azufre que la convirtió en araña. La entrada para verla costaba menos que la entrada para ver al ángel. Semejante circo cargado de tanta inmundicia, y de tan temible escarmiento, tenía que derrotar sin proponérselo, al de un ángel despectivo que apenas si se dignaba a mirar a los mortales. Está claro que es un cuento de inspiración kafkiana,
pues los conflictos son un tanto absurdos, el significado no es obvio, y el desenlace es impredecible. El ahogado más bello del mundo, es un cuento más sencillo y hasta humorístico. Nos habla del cadáver de un hombre gigantesco y bien parecido, que es encontrado a la orilla del mar, y del que no se sabe su procedencia. El pobre ahogado levanta una gran inquietud entre los lugareños. Mientras se disputaban el privilegio de llevar el féretro, hombres y mujeres tuvieron conciencia por vez primera, de la desolación de sus calles, de la aridez de sus patios, y de la estrechez de sus sueños, frente al esplendor y la hermosura de su ahogado. No tuvieron necesidad de mirarse los unos a los otros, para darse cuenta de que ya no estaban completos, ni volverían a estarlo jamás. Y todos retuvieron el aliento, durante la fracción de siglos que demoró la caída del cuerpo hasta el abismo. A estas alturas del libro, nos damos cuenta de que los personajes que representan a la religión dominante, son generalmente seres incómodos causantes de conflicto. En cambio los símbolos bíblicos, que en la literatura de García Márquez aparecen constantemente, se revelan de manera benigna. Este cuento estupendamente bien escrito, podría considerarse como una alegoría sobre Jesucristo. El último viaje del buque fantasma, es un relato experimental, en el cual el autor nos demuestra que puede escribir un cuento largo con una sola frase, al estilo de Andrzejewski. Esa enorme frase abarca 8 páginas, en las que no encontraremos un solo punto. Daremos por sentado que el estilo innovador extrañará a los lectores primerizos, además de que la historia resultará difícil de interpretar. El título nos sugiere un enorme barco que encalla y luego desaparece, pero me inclino a pensar que el escritor en realidad está hablando de ballenas. Usted deberá leer este relato para generar su propio criterio. Blackaman, vendedor de milagros, es un relato humorístico, que nos habla de un charlatán, supuesto curandero y fakir, inspirado en un personaje real. Muchas veces creemos que la literatura debe escribirse basándose en un lenguaje académico, que emule las ideas trascendentales de los grandes pensadores. En este caso García Márquez trabaja de manera opuesta, probando que se puede hacer literatura brillante, sacando provecho de la sabiduría popular, y de las ingeniosas frases del pueblo llano. Aquí encontraremos expresiones graciosas y avispadas, entrelazadas con los recursos literarios modernistas, dando por resultado enormes párrafos con frases repletas de colorido y humor. Trepado sobre una mesa, pedía que le llevaran una culebra de verdad, para demostrar en carne propia la eficacia de su remedio. El animal saltó fuera del frasco y le dio un tijeretazo en el cuello, y quedó revolcándose en el suelo. Todo el mundo lo daba por muerto cuando él mismo apartó la manta con la que le habían cubierto. Enderezó la mesa, volvió a treparse como un cangrejo, y ya estaba otra vez gritando que aquel contraveneno era sencillamente la mano de Dios. Buscó con la mirada a alguien que tuviera cara de bobo, y por supuesto, se fijó en mí. Esa misma noche habló con mi padre, y por 1 real y 2 cuartillos, me compró para siempre. Finalmente hablemos del cuento que da título al libro. La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Este es el cuento más largo del libro, y se divide en 7 capítulos. Por esta vez el autor evita las vanguardias, para centrarse en un estilo simple, que nos remite al cuento oriental, o inclusive al cuento de hadas. Después de haber abordado narraciones mucho más complejas, el lector se preguntará si Heréndira no será en el fondo una especie de Cenicienta, o Bella Durmiente. Por esa época los misioneros rastrillaban el desierto buscando concubinas en cinta para casarlas. Lo más difícil era convencer a las mujeres, pues ellas se defendían con el argumento verídico, de que los hombres se sentían con el derecho de exigirle a las esposas legítimas, un trabajo más rudo que a las concubinas, mientras ellos dormían despernancados. Había que seducirlas con recursos de engaño.
y al final terminaban convencidas por unos aretes de oropel. A los hombres, en cambio, los sacaban a culatazos, y se los llevaban amarrados para casarlos a la fuerza. La abuela vio pasar rumbo al convento a una muchedumbre miserable y alegre, entre las cuales había mujeres en cinta con velos y coronas de novia, llevando del brazo a los maridos de casualidad para volverlos legítimos en la boda colectiva. Entre los últimos del desfile, pasó un muchacho de corazón inocente. «Dime una cosa, hijo», le preguntó la abuela con su voz más tersa. «¿Cuánto te pagaron?». 5 pesos, dijo el joven. «Yo te voy a dar 20, dijo la abuela, para que te cases con mi nieta». Así que Heréndira se casó en el patio del convento, sin saber cómo se llamaba el esposo que le había comprado la abuela. Desafortunadamente, a la altura del 6º capítulo, el narrador cambia el tono de la historia. Y el desenlace se complica de manera innecesaria, rompiendo con la perfección lograda hasta el momento. Bueno, nadie es infalible, ni siquiera García Márquez. En resumen, tenemos un potente libro de cuentos, que pone en evidencia que el género fue dominado a placer por el escritor colombiano. Baste mencionar un par de muestras: Un señor muy viejo con enormes alas, y El ahogado más bello del mundo. Ambas excelentes muestras de arte literario. Por otra parte, el imperfecto cuento de Heréndira resulta muy provechoso para aprender a valorar la literatura, más allá de las consideraciones morales y de los sucesos que se describen en su trama. Es importante reconocer que García Márquez no es un cuentista recomendado para principiantes, pues sus relatos pueden alcanzar una complejidad alucinante. Espero que esta reseña sea de utilidad para aquellos lectores que deseen descubrir, o disfrutar nuevamente, de las narraciones de este gran escritor latinoamericano, Gabriel García Márquez.